Resbaló en una curva húmeda, apoyando la mano en el muro para no caer, y el contacto con la roca le dejó una sensación extraña, como si algo antiguo y adormecido se hubiera despertado al sentir su piel. Un susurro, apenas un roce de aire en su oído, dijo su nombre con una voz que no era humana. Amaranta. Se detuvo de golpe, jadeando, el pecho ardiendo. No había nadie junto a ella, solo la oscuridad, el olor a humedad y el murmullo tenue del río subterráneo que cruzaba la ciudad por debajo de las calles coloniales. Pero el susurro volvió, más claro. Amaranta, la biblioteca te está llamando. Un destello naranja iluminó los túneles a sus espaldas, las antorchas de sus perseguidores. El líder de los contrabandistas, un hombre corpulento con cicatrices en el rostro, rugió su nombre. ¡Amaranta! ¡No puedes escapar para siempre! Ella apretó los dientes, apuñó el miedo y lo empujó al fondo de su mente. No había sido entrenada para rendirse. Era una guerrera, nacida en los callejones de Guanajuato y forjada entre las sombras de las minas abandonadas, donde las leyendas sobre espíritus y brujas se contaban como advertencias y también como promesas. Corrió hacia adelante, siguiendo el instinto más que la memoria. El mapa de los túneles estaba grabado en su cuerpo desde niña, pero esa parte, ese desvío a la derecha, esa grieta estrecha en la pared que parecía imposible de atravesar, eso no lo reconocía. Aún así, algo dentro de ella la empujó hacia allí. Se metió por la grieta, sintiendo la roca rasguñar su armadura de cuero y la piel de sus brazos. El túnel se estrechó tanto que tuvo que girar la espada para no quedar atrapada. Durante unos segundos, la oscuridad fue absoluta. Luego, una luz azul tenue apareció delante de ella, flotando en el aire como un pequeño farol hecho de niebla. «Sigue», susurró la voz de antes, «o mueres aquí». Amaranta tragó saliva sin saber si estaba obedeciendo a un espíritu, a un recuerdo o a la simple desesperación. Caminó hacia la luz azul, que retrocedía lentamente, guiándola. Detrás de ella, los gritos se apagaron poco a poco. El sonido de las botas contra la piedra se perdió, como si hubiese cruzado una frontera invisible entre el mundo conocido y otro más antiguo. En cuestión de segundos, el aire cambió. Ya no olía a humedad sucia ni a pólvora reciente, sino a papel viejo, cera derretida y flores secas. El murmullo del agua se convirtió en un silencio denso, reverente. Amaranta dio un último paso y salió de la grieta. Ante ella se abrió una sala imposible. Estanterías de madera oscura se elevaban hasta un techo tan alto que se perdía en sombras azules, llenas de estrellas que parecían vivas. Libros encuadernados en cuero, en hueso, en metales que no reconocía, brillaban con un fulgor interno, como si cada uno guardara una chispa de vida. Entre las estanterías flotaban velas sin llama, esferas de luz que olían a copal y a noche recién estrenada. En el centro de la sala, un hombre de túnica negra y ojos color ámbar levantó la vista de un enorme volumen abierto sobre un atril de obsidiana. Elian. Amaranta lo reconoció por las historias antes que por el rostro. El mago maldito. El hijo del norte que había traicionado a su propio linaje para sellar un pacto con fuerzas prohibidas. El guardián sin nombre de un lugar que nadie debía encontrar. Él la observó en silencio, como si hubiese estado esperándola desde hacía años. «Llegaste antes de tiempo», dijo, con una voz tranquila que chocaba con el torbellino de poder que sentía alrededor de él. «Y sangrando. Eso no estaba en mis cálculos». Ella levantó la espada por instinto. «¿Quién eres? ¿Qué es este lugar?» Elian inclinó la cabeza levemente, como saludando a alguien en un salón elegante, no en una cámara oculta bajo una ciudad llena de fantasmas.
Este lugar es la biblioteca perdida, respondió. Y tú, Amaranta, no deberías estar aquí, a menos que estés dispuesta a entregar algo que no sabías que poseías. Por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que el suelo bajo sus pies no era seguro, y supo, con una claridad dolorosa, que su vida estaba a punto de dividirse en un antes y un después. «Podrías morir desangrada en mi biblioteca», comentó. «Sería un desperdicio interesante». Ella le lanzó una mirada fulminante. «Entonces ayúdame o quítate de mi camino». El mago alzó una ceja, como si esa insolencia le resultara familiar o necesaria. «Ayudar no es gratis aquí». Las luces azules que flotaban en el aire vibraron suavemente, como si la biblioteca estuviera escuchando y juzgando cada palabra. Elian suspiró y cerró el grueso libro frente a él con un gesto lento. «Pero supongo que no quieres morir todavía». Se acercó, levantando una mano. Una runa antigua brilló en su palma, formada por líneas de luz dorada que olían a tormenta y tierra recién mojada. La acercó al costado de Amaranta, y ella sintió que el calor le atravesaba la piel, cosiendo la herida desde dentro. El dolor se apagó, sustituido por un hormigueo eléctrico. «No te acostumbres», advirtió él apartando la mano. «La biblioteca exige equilibrio. Toda cura tiene un precio». Ella dio un paso atrás, tanteando sus costillas, sorprendida por la ausencia de dolor. «¿Qué clase de precio?». Elian no respondió enseguida. Sus ojos ambarinos se perdieron un instante en las estanterías infinitas, como si estuviera escuchando una voz que Amaranta aún no podía oír. «Luego lo sabrás». Se giró hacia ella con un gesto de paciencia forzada. «Pero antes, ya que has encontrado un lugar que la mayoría solo conoce como leyenda, quizá quieras aprovechar que sigues viva». La biblioteca pareció inclinarse hacia ellos, como un animal gigantesco que despierta al oír su nombre. «Pregunta, Amaranta», dijo Elian. «Porque nadie entra aquí por accidente. Si has llegado hasta aquí, respira hondo conmigo un segundo. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia». «He oído historias», empezó con cuidado, «sobre un manuscrito, uno que concede un deseo, uno solo, el deseo eterno». Los ojos de Elian cambiaron. La ironía que antes se paseaba por su rostro desapareció, sustituida por una gravedad densa. «Hay muchas historias sobre esta biblioteca», respondió, «la mayoría deformadas por el miedo o por la esperanza. Pero sí existe un manuscrito así». Se acercó al atril, pasó la mano sobre la superficie de obsidiana y el libro que había estado leyendo se desvaneció en humo oscuro. En su lugar apareció un volumen más pequeño, encuadernado en un cuero gris que parecía respirar. «El manuscrito del deseo eterno no es un milagro», continuó Elian. «Es un pacto definitivo. Concede un solo deseo a cambio de un sacrificio que el propio solicitante no siempre entiende hasta que es demasiado tarde». Amaranta sintió que, en algún lugar de su pecho, una puerta se entreabría. Desde niña había soñado con cambiar algo que creía inamovible, el destino de su ciudad, el ciclo de violencia que devoraba a los suyos, las muertes sin nombre en los túneles. Había visto demasiadas cruces sin flores en las colinas, demasiado silencio en las familias que lo habían perdido todo. «Entonces quiero verlo», dijo con firmeza. «Quiero saber qué pide a cambio». Elian la miró largo rato, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino las cicatrices invisibles que llevaba por dentro. «Tú no eres una erudita», murmuró. «No vienes buscando conocimiento ni poder». Se acercó un paso más. «Vienes buscando justicia». Ella no lo negó. «La justicia no existe sola», añadió él, con un gesto leve de la mano.
Siempre se inclina hacia alguien y se aleja de otro. Si el manuscrito concede tu deseo, estás preparada para el precio que impondrá. Las luces de la biblioteca parpadearon, como si celebraran la pregunta, o como si advirtieran del peligro. Amaranta recordó el rostro de su hermana menor, que se había perdido en los túneles una noche de lluvia, arrastrada por una red de contrabandistas que nunca fueron castigados. Recordó el peso de la promesa que hizo frente a la ofrenda de Día de Muertos, cuando colocó una foto descolorida en medio de velas y cempasúchil. No permitiré que siga así. No permitiré que otros desaparezcan como tú. Estoy preparada, contestó, sin titubear. Elian sonrió sin alegría. Eso dicen todos al principio. Con un gesto, hizo que el libro gris flotara en el aire y se abriera por sí solo. Las páginas parecían hechas de luz sólida, cubiertas de símbolos que cambiaban cuando uno trataba de fijarlos con la vista. «La biblioteca te ha aceptado», dijo él en voz baja, «y eso significa que tu vida ya no te pertenece por completo». Un viento suave, imposible en una sala cerrada, la rodeó. Amaranta sintió que algo invisible tocaba sus recuerdos, como dedos fríos revisando su pasado. Vio, en un parpadeo, escenas de su infancia en los callejones de Guanajuato, las procesiones de Semana Santa atravesando las calles empedradas, las noches arriba de los techos coloreados, mirando las estrellas mientras su madre contaba historias sobre brujas y magos que vivían bajo la ciudad, y vio también el fuego, el día en que su barrio ardió. La biblioteca pareció saborear esos recuerdos. Luego, las páginas del manuscrito brillaron más intensamente, y una frase en letras oscuras se formó en el centro de la hoja abierta. Elian la leyó en voz alta. Quien pida el deseo eterno deberá ofrecer aquello que sostiene su corazón en este mundo, un amor, una lealtad, una promesa. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó con la mandíbula tensa. Elian la observó con una calma que rozaba la crueldad. Significa que el manuscrito no se conforma con ofrendas simbólicas. No quiere oro ni sangre de desconocidos. Quiere lo que te mantiene en pie, lo que, si perdieras, te rompería. Las palabras chocaron contra algo duro dentro de ella. Pasó la lengua por los labios resecos, consciente de que se encontraba en un territorio para el que no tenía entrenamiento. «No tengo amor», dijo, casi con desafío. «No así, no como lo piensan las historias. No tengo pareja, ni promesas románticas, ni...» «El amor tiene muchas formas», interrumpió Elian, acercándose otro paso. «A veces es alguien, a veces es un lugar, a veces es una idea, una causa que te define». La biblioteca emitió un ligero zumbido, como si aprobara cada palabra. «En tu caso», continuó él, «sospecho que tu amor es esta ciudad, aunque la maldigas, y quizá también la memoria de quienes perdiste en sus túneles». El aire se espesó alrededor de ellos. Las luces azules se agruparon sobre sus cabezas, formando constelaciones que imitaban el cielo de Guanajuato en una noche de noviembre. «Si pidieras que se rompieran las redes que desaparecen a los tuyos», siguió Elian, «si exigieras justicia eterna para los que caminan aquí abajo sin nombre, el precio podría ser que nunca más puedas llamar tuyo a este lugar, que tu vínculo con la ciudad se corte para siempre, o que olvides a quienes juraste vengar». Las manos de Amaranta se cerraron alrededor de la empuñadura de su espada hasta que le dolieron los nudillos. «Eso no es justicia». «No», admitió él con un leve encogimiento de hombros. «Es magia, y la magia, en especial la que se cruza con el deseo, rara vez es justa». Un silencio tenso cayó sobre ellos. Amaranta caminó lentamente alrededor del atril, mirando de cerca el manuscrito,
Podía sentir cómo cada palabra escrita en esas páginas respiraba, cambiaba, esperaba. La tentación tenía un pulso propio. ¿Y tú?, preguntó de pronto, sin apartar la vista del libro. ¿Cuál fue tu precio? Elian tardó en responder. Durante un instante, sus facciones se endurecieron, como si una vieja herida se abriera muy despacio. No fue este manuscrito el que lo decidió, dijo al fin, pero perdí algo similar. O quizá alguien. Amaranta se volvió hacia él. ¿Alguien que amabas? La sonrisa de Elian fue pequeña y peligrosa, hecha de recuerdos que no quería compartir. Digamos que la biblioteca sabe muy bien cómo reclamar lo que le pertenece. Se alejó unos pasos, escondiéndose en la sombra de una estantería cargada de grimorios. No estoy aquí por elección. Soy el guardián porque fracasé en algo que no puedes ni imaginar. Y ahora mi castigo es vigilar cómo otros se acercan a los mismos abismos que yo. Las palabras lo rodearon a él también. Por primera vez, Amaranta percibió la soledad que lo envolvía, tan densa como el polvo que no se atrevía a posarse sobre los libros. «Si tanto odias este lugar», dijo ella, «¿por qué me curaste? ¿Por qué no me dejaste morir en los túneles?» Elian se detuvo, no se giró, pero ella notó un leve temblor en sus hombros. «Porque la biblioteca te eligió», respondió en voz baja, «y aunque esté atrapado aquí, aún no he olvidado lo que significa ver a alguien con una oportunidad que yo ya no tengo». Se volvió hacia ella al fin, y en sus ojos brilló algo que no era solo poder ni resignación. Era una chispa de esperanza obstinada y al mismo tiempo miedo. «Y porque por razones que no entiendo todavía, mi destino está ahora atado al tuyo». La frase quedó suspendida entre ambos como un hechizo que ninguno había intentado lanzar. Amaranta descubrió que la biblioteca perdida no era un lugar estático. Los pasillos cambiaban de forma según quien los recorría. A veces, al doblar una esquina se encontraba frente a un mural vivo que narraba leyendas antiguas de Guanajuato, mineros que habían hecho pactos con criaturas de obsidiana en el fondo de los socavones, mujeres que podían invocar lluvias de mariposas nocturnas desde los balcones de las casonas coloniales, niños que veían a los muertos caminar en procesión bajo las calles durante todo el año, no solo en Día de Muertos. En otras ocasiones, al tocar el lomo de un libro, era arrojada a una visión fugaz. Veía la ciudad desde arriba, como si un águila de fuego sobrevolara los callejones de colores, y percibía los hilos negros de los contrabandistas extendiéndose como raíces enfermas bajo las casas, usando los túneles como venas. La biblioteca no solo guarda historias, explicó Elian una noche, mientras caminaban por un pasillo donde el suelo parecía hecho de cristal líquido. También las observa, las teje, las corrige cuando alguien se atreve a tocar demasiado el equilibrio. «¿Equilibrio?», repitió Amaranta con cierta amargura. «No veo equilibrio en la ciudad allá arriba. Veo miedo. Veo silencios comprados. Veo madres que dejan la vela encendida toda la noche esperando un regreso que nunca llega. Las luces sobre sus cabezas parpadearon, imitándole la rabia. Y aún así, la ciudad sigue viva», dijo Elian. «La magia que la envuelve también. Hay espíritus que protegen, tanto como hay sombras que cazan. Lo que quieres hacer...» Miró hacia el manuscrito del deseo eterno que flotaba a lo lejos, cerrado y expectante. «Podría romper más que las cadenas que odias». Ella apretó la mandíbula. ¿No es ese siempre el argumento de los que se benefician del orden actual? No cambies nada, podrías empeorarlo. Elian soltó una carcajada breve, pero sin alegría. ¿Crees que me beneficio de algo de esto? ¡Qué poco me conoces! Se detuvo frente a una puerta de madera tallada que Amaranta nunca había visto antes.
Los relieves mostraban escenas de terror y ternura mezcladas, un niño sosteniendo la mano de un espectro, una pareja besándose bajo un arco de calaveras sonrientes, una guerrera levantando una espada contra un cielo cuajado de estrellas sangrientas. ¿Y esto?, preguntó ella. Elian puso la mano sobre la puerta. La madera respondió con un resplandor suave. Esta sala solo se abre a quienes están a punto de tomar una decisión que no podrán deshacer. La miró por encima del hombro. La biblioteca cree que estás cerca de la tuya. La puerta se abrió con un susurro, dejando escapar un aire impregnado de copal y recuerdos antiguos. Dentro no había libros, solo espejos. Docenas de espejos de distintos tamaños y marcos. Barroco dorado, madera simple, hierro forjado, cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo invisible. Ninguno reflejaba la imagen real de quien se paraba frente a ellos. En lugar de eso, mostraban vidas posibles. En uno, Amaranta se vio a sí misma liderando un grupo de jóvenes armados, patrullando los túneles, obligando a los contrabandistas a retirarse. Su rostro estaba endurecido, pero sus ojos tenían un brillo de satisfacción salvaje. En otro, se vio sentada en una pequeña casa luminosa en una colina, con un huerto detrás. No había armas cerca. Llevaba una camisa sencilla y reía con alguien cuyo rostro no alcanzaba a distinguir, aunque la calidez en el pecho le decía que era alguien a quien amaba profundamente. En un tercero, se vio caminando a través de la biblioteca con una túnica negra similar a la de Elian. Sus ojos, sin embargo, eran diferentes. No tenían rabia ni esperanza, estaban vacíos. «Esta sala muestra lo que podrías llegar a ser», explicó Elian en voz baja. «No lo que serás. El futuro nunca está cerrado. Pero cada decisión acerca una de estas versiones y aleja otras». Amaranta giró, impactada. «¿Siempre lo supiste?», preguntó. «¿Antes de convertirte en guardián, viste algo así?» Elian tardó en responder. «Vi algo diferente. El espejo me mostró a la persona que perdería si seguía el camino que elegí», confesó. «Y aún así seguí. A veces, saber el precio no impide que paguemos». Se acercó al espejo donde Amaranta aparecía con la túnica negra. «Hay una razón por la que estoy aquí, y no en la ciudad allá arriba», añadió. «La magia que sirve al equilibrio rara vez deja lugar al amor». Las palabras quedaron colgando en el aire, más pesadas que cualquier maldición. Amaranta desvió la mirada hacia otro espejo. Allí se vio a sí misma y a Elian de pie juntos en la entrada de un túnel iluminado por cientos de velas. En el suelo, cadenas rotas. A su alrededor, hombres y mujeres liberados, abrazándose, llorando. La ciudad detrás, respirando de una manera nueva. «Quiero ese», dijo señalando el espejo con la barbilla. Elian apretó los labios. «Ese es uno de los más peligrosos». «¿Por qué?». Él la miró directamente. «Porque en ese, tú y yo, no solo luchamos juntos, también olvidamos lo que estamos destinados a perder». Por primera vez desde que lo conoció, Amaranta sintió algo parecido a un golpe en el pecho al escuchar sus palabras. El reflejo en el espejo parecía confirmar lo que él no se atrevía a decir por completo, la forma en que, en esa posibilidad, sus manos se rozaban demasiado a menudo, cómo se miraban como si el otro fuera la única ancla en un mundo que se resquebrajaba. «La biblioteca no suele premiar ese tipo de atrevimiento», añadió Elian, apartando la vista. Amaranta sonrió, una sonrisa dura y hermosa. «Entonces tal vez sea hora de que alguien la rete». En las cantinas, donde los mineros aún bajaban a beber, después de turnos interminables, se murmuraba que la guerrera de los túneles había hecho un pacto con los espíritus.
En los altares improvisados en las esquinas, junto a las velas para los desaparecidos, había quienes dejaban pequeñas ofrendas pidiéndole protección a ella, como si fuera una santa o una bruja. Pero los contrabandistas no creían en milagros. Ellos creían en rastros, en información comprada y en tiros bien dirigidos. Desde la penumbra de la biblioteca, a través de una serie de espejos verticales que actuaban como ventanas, Elian le mostró a Amaranta lo que estaba ocurriendo. «¿Qué buscan?», dijo, mientras en uno de los espejos se veía al líder de los contrabandistas golpeando la mesa de una habitación oscura rodeado de hombres armados. «Creen que escondes algo que no entienden, y tienen razón». Amaranta contempló la escena con los puños cerrados. «Siempre tuvieron el control de los túneles», murmuró. «Usan las galerías antiguas para mover lo que quieren, a quien quieren. La policía mira hacia otro lado. Nadie los detiene». Elian la miró de reojo. «Hasta que tú decidiste intentarlo». Ella soltó el aire con rabia. «Hasta que mataron a mi hermana», corrigió. «Ese fue el día en que dejé de tener miedo». La imagen del espejo cambió, mostrando ahora a un grupo de jóvenes reunidos en una azotea de casas de colores. Algunos llevaban pañuelos cubriéndoles el rostro. Otros, cicatrices visibles en el cuerpo y en la mirada. «Tus aliados», comentó Elian. «No sabían si estabas viva. Ahora alguien les ha dicho que te vieron cerca de la entrada de un túnel que se suponía cerrado desde hace décadas». Amaranta reconoció a varios. Diego, con el tatuaje de un colibrí en el cuello. Luna, con ojos siempre alerta y una risa que ocultaba más dolor del que dejaba ver. «Si vienen a buscarte aquí», empezó Elian. «No pueden», interrumpió Amaranta. «Dijiste que la biblioteca elige a quién dejar entrar». Elian asintió. «Aún así, las decisiones que tomes aquí tendrán eco allá. Cada página que abras, cada pacto que hagas, alterará el tejido de lo que ellos viven». Las luces de la sala se intensificaron, como si subrayaran la advertencia. «Quiero romper sus redes», dijo Amaranta. «No solo asustarlos o hacerlos retroceder. Quiero que no puedan seguir usando los túneles como jaulas y tumbas». Sus ojos se encontraron con los de Elian. «Quiero que la ciudad deje de ser un lugar donde la gente desaparece y nadie sabe decir dónde cayó el último grito». El mago la miró en silencio. Luego, muy despacio, extendió la mano hacia ella. «Entonces necesitarás algo más que rabia y una espada», dijo. «Necesitarás un vínculo con la magia de este lugar, y eso nos unirá de una forma que no puedes deshacer». Amaranta dudó. No le gustaba la idea de depender de nadie, mucho menos de alguien que cargaba una maldición. Pero la imagen de su hermana, de los jóvenes en la azotea, de las madres frente a los altares, la empujó. Tomó su mano. La biblioteca respondió como si hubiera estado esperando ese contacto. Un círculo de luz dorada se encendió bajo sus pies y una corriente cálida subió por sus brazos, entrelazándose donde sus manos se tocaban. Era una sensación extraña, no se parecía al fuego ni al agua. Era como si sus recuerdos se asomaran, se reconocieran y por un segundo se sostuvieran mutuamente. Amaranta vio una imagen fugaz en la mente de Elian. Un patio de piedra en otra ciudad, quizá del norte, y una mujer de cabello oscuro que reía mientras tejía una corona de flores. Luego, un estallido de luz y gritos, y después, silencio. Elian, por su parte, vio a una niña pequeña corriendo entre los callejones de Guanajuato, persiguiendo una mariposa de papel mientras alguien, fuera de la imagen, prometía que nunca la dejaría sola. Se soltaron al mismo tiempo, como si algo quemara. ¿Lo viste?, preguntó él, con respiración agitada. «Sí», respondió ella,
con la voz apenas firme. «Y tú también». La biblioteca susurró en un idioma que ninguno de los dos comprendió del todo, pero cuyo significado sintieron en el pecho. Ahora estaban entrelazados. Sus decisiones ya no serían solo suyas. «A partir de ahora», dijo Elian, «cuando uses la magia de la biblioteca, una parte de mí también pagará el precio». Amaranta frunció el ceño. «No pedí eso». «Yo tampoco», respondió él, «pero la biblioteca decidió que solos somos demasiado peligrosos o demasiado débiles. Tal vez las dos cosas». Las luces se calmaron lentamente y el círculo de luz bajo sus pies se desvaneció. «Entonces empecemos», dijo Amaranta. «Muéstrame qué tipo de magia puedo usar contra los que se esconden en mi ciudad». Elian asintió, con una mezcla de resignación y algo que se parecía demasiado a admiración. «Te advertí que la magia relacionada con el deseo no es justa», recordó. «Pero hay otros caminos. Puedes invocar la memoria de la ciudad para que se vuelva contra ellos. Los túneles pueden cambiar sus rutas. Las sombras pueden negarse a ocultarlos». Se acercó a una estantería donde los lomos de los libros tenían pequeños símbolos de casitas y callejones. «Estos son los mapas vivos de Guanajuato», explicó. «No solo muestran lugares, sino también cómo se sienten. La rabia de un barrio olvidado, el miedo de una casa donde alguien desapareció, la esperanza de una plaza donde se reúnen cada año a recordar a los muertos». Pasó la mano por los lomos hasta que uno se iluminó con un tono rojo tenue. «Este», dijo. «Este libro sabe dónde se esconden ahora mismo tus enemigos». Amaranta lo tomó. El cuero estaba caliente como si tuviera pulso. Al abrirlo, no vio calles dibujadas, sino escenas. Un grupo de contrabandistas llevando a un joven maniatado a través de un túnel angosto. Una marca en la pared, 3 líneas cruzadas, el símbolo que ella había visto más de una vez cerca de los puntos donde luego encontraban ropa tirada, sin dueño. Elian se colocó junto a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «Podemos usar esto para llegar antes que ellos», dijo. «Pero si lo hacemos, necesitaremos algo más que fuerza. Tendrás que pedirle a la biblioteca que te permita doblar las rutas, mover las paredes, cerrar caminos detrás de ustedes». «¿Y el precio?», preguntó Amaranta, sin dejar de mirar las imágenes. Elian la miró de perfil. «Cada vez que alteres los túneles, la biblioteca podría reclamar un recuerdo, un vínculo, una posibilidad de futuro. Tal vez no hoy, tal vez no de golpe, pero empezará a tomar cosas». Amaranta cerró el libro con decisión. «Si tengo que elegir entre mis recuerdos y la vida de alguien que aún puedo salvar», se giró hacia él. «Entonces no es una decisión difícil». Sus ojos se encontraron, y en ese cruce hubo algo que ninguno de los dos quiso nombrar todavía. «No eres la primera que dice eso», musitó Elian. «Pero tal vez seas la primera en cumplirlo hasta el final». Amaranta y Elian emergieron de una de las entradas menos conocidas de la biblioteca, una escalinata oculta detrás de un viejo altar a la Virgen de Guadalupe en un callejón estrecho, donde las paredes parecían inclinarse para escucharlo todo. El aire afuera olía a piedra mojada, pólvora seca y pan dulce recién horneado en alguna casa cercana. «Nadie nos verá», aseguró Elian. «Al menos no los que nos importan». «Los que nos importan sí deberían vernos», replicó Amaranta. «Los demás pueden tener miedo». Él sonrió de lado. «Eso se puede arreglar». Siguiendo las visiones del mapa vivo, llegaron a una boca de túnel que se abría bajo un puente de piedra. Amaranta se agachó, pasando los dedos por las marcas en la pared. Las 3 líneas cruzadas, el símbolo de los que se creían dueños de las sombras.
Aquí se los llevaron la última vez, murmuró. Aquí desaparecieron 2 de los nuestros hace solo una semana. Elian puso la mano sobre la roca. Sus ojos se cerraron un instante, y cuando los abrió, en el iris danzaban pequeñas luces doradas. Los túneles recuerdan, dijo. Recuerdan gritos y pasos, y también canciones que alguien tarareó una vez para no tener miedo. El suelo bajo ellos vibró ligeramente. Más adelante, en la oscuridad, se escucharon voces. «Están cerca», susurró Amaranta, llevando la mano a la empuñadura de su espada. Elian asintió, pero no se movió. «Antes de seguir», dijo, en voz baja, «hay algo que debes saber». Frunció el ceño. «Si esto es otra advertencia sobre precios y consecuencias, te juro que...» «No», la interrumpió, con un brillo inusual en los ojos. «Esto es... otra cosa». Se acercó un paso. A pesar del frío del túnel, el aire entre ellos se volvió más cálido, denso. Desde que la biblioteca nos unió, he sentido tus pensamientos rozando los míos, confesó. Tu rabia, tu dolor, la forma en que hablas mentalmente con tu hermana cuando crees que nadie escucha. Amaranta tragó saliva, sorprendida. No sabía que tú... No los escucho por completo, se apresuró a aclarar. Solo los ecos. Y al mismo tiempo, sé que tú has visto algo de mí, más de lo que cualquier otro ha visto en años. Los pasos de los contrabandistas resonaron más cerca. Tenían pocos segundos. «Quiero que entiendas esto», dijo Elian en un susurro urgente. «Si la biblioteca decide que el precio de lo que hagamos hoy es tu vínculo con esta ciudad, o con la memoria de tu hermana, yo no podré detenerlo. Pero sí puedo ofrecer otra cosa a cambio». Ella lo miró, confundida y alerta. «¿Qué cosa?» Él respiró hondo. «Puedo ofrecer mi propio vínculo contigo». Las palabras la golpearon con más fuerza que cualquier hechizo. «Si el manuscrito, o la biblioteca, o lo que sea, intenta arrancarte el amor que te sostiene en este mundo», continuó Elian, «puedo obligarla a tomar el mío en su lugar. Puedo hacer que, si alguien debe olvidarte o perderte, sea yo». El eco de esas palabras pareció rebotar por los túneles, mezclándose con el murmullo del agua subterránea. «Eso es...» empezó Amaranta, sin encontrar la palabra adecuada. «Una estupidez», terminó él con una sonrisa triste. «Lo sé, y sin embargo ya he empezado a hacerlo sin querer». Se inclinó un poco hacia ella. «He pasado años sin permitir que nadie se acercara lo suficiente como para importarme. Ahora, en unos días, tú has conseguido que la idea de perderte duela incluso antes de que...» Su voz se quebró apenas, antes de recomponerse. «No sé en qué momento ocurrió. Solo sé que si alguien debe pagar con amor, prefiero que sea yo». Amaranta sintió algo abrirse dentro de su pecho, como si una puerta que había mantenido cerrada por orgullo y miedo hubiese cedido al fin. «No tienes derecho a decidir eso solo», dijo, pero su voz ya no era fría. Él la miró con una mezcla de desafío y ternura. «La magia rara vez nos pide permiso. Yo, al menos, quiero darte una elección. Puedes rechazar esto. Puedes pedirme que mantenga todo lo que siento bajo llave. Puedes...» No terminó, porque, en ese momento, Amaranta dio un paso adelante y, sin pensarlo más, tomó su rostro entre las manos y lo besó. No fue un beso suave ni tímido. Fue un choque de 2 fuerzas que habían pasado demasiado tiempo conteniéndose. El frío de los túneles se desvaneció. La biblioteca, incluso a distancia, pareció contener la respiración. Por un instante, el mundo se redujo al espacio entre sus bocas, al temblor en los dedos de Elian cuando la sostuvo por la cintura, al latido desesperado de sus corazones intentando sincronizarse. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. «No acepto», dijo ella con la frente apoyada en la suya.
Que tú seas el único que paga cualquier precio. Si la biblioteca quiere algo de nosotros, tendrá que enfrentarse a los dos. Una carcajada nerviosa resonó desde el pasillo más oscuro. ¡Qué escena tan conmovedora!, se oyó decir a alguien con voz cargada de veneno. Amaranta se giró de inmediato, espada en mano. A unos metros, iluminados por una linterna amarilla, aparecieron el líder de los contrabandistas y varios de sus hombres, armados y sonriendo con crueldad. «Sabía que estabas viva», dijo el hombre de las cicatrices, apuntándolos con un arma. «Lo que no esperaba era encontrarte besando a un brujo en mis túneles». Elian dio un paso adelante, colocándose ligeramente delante de Amaranta. «Estos túneles nunca fueron tuyos», dijo, y su voz resonó con una autoridad que hacía vibrar las paredes. Las luces del techo parpadearon. El suelo pareció latir. «Hoy», susurró, «van a recordar a quién pertenecen». Elian levantó la mano y el aire frente a ellos se espesó como vidrio invisible. La bala se estrelló contra una barrera transparente y cayó al suelo con un sonido metálico apagado. Los hombres del líder retrocedieron, sorprendidos. «Dispárenles», rugió el de las cicatrices. «No me importa qué truco usen, nadie desafía lo que construimos aquí abajo». Amaranta avanzó al mismo tiempo que Elian extendía los brazos hacia los lados. De las paredes, del techo, del suelo, surgieron símbolos dorados que parecían grabados en la roca desde siglos antes. Eran los mismos signos que los viejos de la ciudad mencionaban en sus historias sobre los dueños verdaderos de los túneles, criaturas de sombra y luz que decidían quién merecía pasar y quién debía perderse. «Estos túneles son más antiguos que tu ambición», dijo Elian, «y están hartos de ser usados como tumbas. Las balas que siguieron no llegaron a tocarles. Algunas se desviaron solas, como si el aire hubiera aprendido a decir no. Otras se hundieron en la roca, que se cerró sobre ellas como carne cicatrizando. Amaranta cargó contra el primero de los hombres, su espada brillando con un reflejo dorado que antes no tenía. No los mató. Golpeó sus armas, sus manos, sus rodillas, dejándolos incapaces de seguir. Cada vez que su acero tocaba el metal de una pistola, chispas de luz azul surgían, y el eco de voces antiguas parecía reírse en las paredes. «No voy a permitir que sigan robando vidas aquí», gritó mientras desarmaba a otro de un giro certero. El líder gruñó, sacando un cuchillo largo de filo curvo. «No sabes lo que estás tocando, Amaranta», escupió. «Todo esto va más arriba de lo que imaginas. Nosotros solo somos una parte». «Entonces caerán todos, uno por uno», respondió ella. Elian sintió el tirón de la biblioteca, reclamando más poder. Cada hechizo, cada desviación de bala, cada movimiento de roca tenía un costo. Podía sentir como algo dentro de él se tensaba al límite, como si el hilo que lo unía a su pasado estuviera a punto de romperse. La biblioteca susurró en su mente. Un deseo, un precio. El manuscrito del deseo eterno se abrió en su conciencia, aun estando lejos en la sala principal. Las letras oscuras se reescribieron frente a sus ojos interiores. Podía pedir que los túneles se volvieran contra todos aquellos que los usaran con intención de dañar. Podía sellar rutas específicas, obligar a las sombras a rechazar a quienes llevaban el símbolo de las 3 líneas cruzadas. Podía convertir ese lugar en un laberinto vivo que defendiera a la ciudad. Pero el precio... Sintió como un golpe la respuesta de la biblioteca, su vínculo con Amaranta, el amor que empezaba a formarse, esa chispa peligrosa, era exactamente el tipo de ancla que el manuscrito deseaba. Podía tomarlo, limpiamente, y dejarlo vacío, eficiente. Elian miró a Amaranta.
La vio luchar con una furia hermosa y desesperada, su cabello pegado por la humedad, sus ojos encendidos no solo por la rabia, sino por algo que ahora lo incluía a él. En ese segundo, supo que la biblioteca no solo estaba eligiendo un precio, estaba sometiéndolo a una prueba. No, susurró en su mente, no ella. El líder de los contrabandistas aprovechó un descuido y se lanzó hacia adelante, cuchillo en alto. Amaranta giró tarde. No llegaría a bloquearlo. El tiempo pareció romperse en 1000 fragmentos. Elian levantó ambas manos y por primera vez en años no intentó negociar con la magia. No pidió términos. No calculó consecuencias. «Tomen lo que quieran de mí», dijo, con la voz resonando en el corazón de la biblioteca, «pero no la toquen a ella, ni a los que ella protege». La respuesta fue inmediata. Un torrente de luz surgió del suelo, envolviendo a Elian y expandiéndose por el túnel como una ola silenciosa. El cuchillo del líder se detuvo a centímetros del pecho de Amaranta, suspendido en el aire, atrapado en una trama de hilos dorados. Los hombres cayeron de rodillas, aturdidos. La roca vibró, cambiando lentamente de forma. Pasillos enteros se cerraron, otras aberturas surgieron. Los símbolos de las 3 líneas cruzadas se agrietaron y se volvieron polvo. La biblioteca estaba reescribiendo el mapa bajo la ciudad. Amaranta miró a su alrededor, asombrada. Luego buscó a Elian. Él estaba de pie pero tambaleante. Sus ojos, antes de un ámbar intenso, se volvían más pálidos. «¿Qué hiciste?», preguntó ella corriendo hacia él. Elian intentó sonreír. Lo que debía hacer hace mucho tiempo. Sintió el tirón final. Algo dentro de él se desprendió, como una página arrancada con violencia. El manuscrito del deseo eterno, en algún lugar de la biblioteca, se cerró de golpe. El precio había sido aceptado. Durante un instante que pareció eterno, Elian sintió como todos los momentos con Amaranta se alejaban. El primer encuentro en la sala central, el círculo de luz uniéndolos, el beso en el túnel. No desaparecían por completo, pero se desdibujaban, perdiendo su color, volviéndose escenas de un libro que había leído una vez, hace mucho, y apenas recordaba. Pero algo no salió como la biblioteca esperaba. El vínculo que habían formado no era unidireccional, no era solo suyo. La magia necesitaba tomar el amor que los sostenía en este mundo. Intentó arrancarlo de raíz, y se encontró con otra fuerza agarrando el mismo hilo. Amaranta. Ella sintió el tirón también, como si alguien intentara arrastrarla lejos de sí misma. Vio destellos de su vida junto a la ciudad, junto a su hermana, junto a los amigos que aún respiraban, y, en medio de todo, como un punto de luz insistente, vio el rostro de Elian. Entendió lo que estaba intentando ofrecer. «No», dijo ella en voz alta, apretando los puños, «esto no es solo tuyo». La biblioteca no estaba acostumbrada a que alguien la desafiara de ese modo, pero la magia del lugar se alimentaba de historias, y las mejores historias eran las de quienes no aceptaban el destino que les imponían. Amaranta dio un paso hacia Elian y lo abrazó con fuerza, como si su cuerpo pudiera servir de ancla. «Si vas a arrancar algo», gritó, no se sabía si al túnel, al manuscrito o a la ciudad, «tendrás que arrancarlo de los dos. Y no pienso soltarlo». La luz que los rodeaba osciló. Por un momento pareció que todo iba a romperse. El túnel, la biblioteca, las propias reglas de intercambio. Luego muy lentamente la intensidad disminuyó. El precio cambió. En lugar de arrebatar el amor naciente entre ellos por completo, la biblioteca tomó otra cosa, la posibilidad de un futuro sencillo, de una vida sin sacrificios, de un amor sin sombras. Les permitió conservar el sentimiento, pero lo ató a una ruta estrecha llena de espinas.
Elian cayó de rodillas, exhalando como si hubiera corrido durante horas. Amaranta lo sostuvo, sintiendo el temblor que lo recorría. ¿Recuerdas?, preguntó ella con la voz rota. ¿Recuerdas quién soy? Él levantó la vista hacia ella. Tardó unos segundos demasiado largos en responder. Sé, dijo al fin, que eres la única razón por la que aún estoy aquí. No podía recordar todos los detalles. Algunas escenas se le escapaban, pero el sentimiento seguía allí, tosudo, vivo. Los hombres de las cicatrices yacían inconscientes en el suelo. Los túneles a su alrededor habían cambiado de forma. Ya no eran simples corredores de piedra, sino vértebras de un ser antiguo que ahora respondía también a la voluntad de Amaranta. No podrán usarlos de nuevo como antes, dijo Elian con la voz cansada pero firme. La ciudad ya no será un laberinto al servicio de ellos. Amaranta lo ayudó a ponerse de pie. Entonces valió la pena, dijo ella. Mientras salían del túnel y el aire fresco de la superficie les golpeaba el rostro, la ciudad los recibió con un amanecer tímido. Las fachadas de colores brillaban humedecidas por la lluvia. Desde alguna casa cercana llegaba el sonido de una radio vieja tocando una canción romántica, esas que hablan de amores imposibles y promesas susurradas en la oscuridad. Elian miró a Amaranta, recortada contra el cielo que empezaba a aclararse. La biblioteca aún no ha terminado contigo, advirtió, ni conmigo. Seremos sus piezas, y tal vez sus errores favoritos. Ella sonrió. Entonces aprenderá algo nuevo, respondió, que hasta las bibliotecas más antiguas tienen que admitir historias que no estaban en sus planes. Tomó su mano. La ciudad, allá abajo, seguía siendo peligrosa, contradictoria, hermosa. Los desaparecidos aún serían recordados durante años. Ya no serían aliados de quienes los querían usar como armas. Y, en medio de ese equilibrio inestable, una guerrera y un mago caminaban juntos, sabiendo que el precio de su amor no sería la renuncia, sino la lucha constante. Antes de continuar su camino, Amaranta miró hacia el espectador invisible que parecía observarlos desde algún punto entre los tejados y el cielo. Si te gustó esta historia y quieres seguir explorando la magia, el amor y los secretos bajo las calles de México, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te hizo sentir más viva o más vivo.